Bueno, mira, hija, buen día. La cosa no es demasiado complicada de entender. Bueno, siempre que uno tenga un poco de información sobre la historia de Rusia y de Ucrania y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial para acá. La cuestión, dicho así muy rápidamente, es la siguiente. Ucrania fue siempre un país diferente de Rusia, pero con una cultura bastante común. Ocurre que fue durante siglos una región en la época medieval, porque no había países, sometida al imperio ruso, al imperio al zarismo. Entonces, cuando la Revolución de Octubre toma el poder el partido bolchevique, establece una política de independencia de los países que estaban bajo la órbita del zarismo. Esto es lo que recordó ayer o anteayer Putin, diciendo que la culpa la tuvieron los bolcheviques porque le dieron la independencia a Ucrania. O sea, Putin hizo y hace una reivindicación de la política imperialista zarista. O sea, ni siquiera fue comunista aún cuando era miembro de la KGB y se decía ultra ortodoxo, sino que va para atrás en siglo este miserable de Putin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la URSS, cuando desaparece, los países sometidos bajo la órbita de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque muchas de esas quedaron igual bajo la influencia de la URSS como una potencia socialista, y entre ellas Ucrania, todas estos países, Letonia, Estonia, Lituania, Rumania, Hungría, Bulgaria, bueno, todas ellas se autonomizaron, pero la mayoría de ellas, y entre ellas la principal, Ucrania, son países que son fronteras con la Rusia, ¿m? Actual. Cuando cae entonces, una de las cosas que se negocia entre Moscú y Washington y Europa es que la OTAN, que es la extensión militar de los Estados Unidos para Europa, no se desplace hacia el este, es decir, de la Europa occidental, pasando a la Europa central, hasta llegar a la frontera de Rusia. Y eso se firmó un acuerdo en 1997 y desde 1997 hasta comienzo de este siglo, los Estados Unidos y Europa incumplieron con esos acuerdos. Y en el 2014, la CIA, el Pentágono, los Estados Unidos, generan una rebelión dentro de Ucrania. Tenía un primer ministro, un presidente prorruso Ucrania, Yanukovych. Lo desplazan con un golpe militar y ponen a un ucraniano pro-occidental, que no es el actual presidente, que era otro. Este presidente es un humorista, es como si te dijera, no sé, Moldavia acá, que sale presidente, y está totalmente tomado por Europa, por la OTAN y por los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos incumplieron todos los acuerdos, inclusive los de Minsk de 2014, en donde en Rusia, bueno, no tiene más que aceptar que ha habido un golpe de los Estados Unidos y erigido un gobierno pro-occidental y pro-yanqui, se queda en el molde siempre y cuando Ucrania no ingrese a la OTAN porque dicen esto afecta a nuestra seguridad. Y Estados Unidos siempre dijeron sí, sí, no va a entrar, hasta que empezó a decir que Rusia iba a invadir Ucrania. Esto no es nuevo, es ya de hace como 10 años, y que Rusia amenaza a Ucrania y que Ucrania está debilitada ante esto, y empezó a enviar asesores militares, empezó también a darle crédito, Europa también. Es decir, en los hechos, si Ucrania está invadida por los Estados Unidos y Europa, no militarmente, pero sí económicamente y geopolíticamente. Pero ya tiene también asesores militares, en unos pocos cientos. Entonces Rusia le fue diciendo
retírense de acá. Por eso le dice Putin siempre, ¿qué haría los Estados Unidos si fuera Rusia la que estuviera en la frontera de Canadá o de México o de ambas a la vez? No lo aceptaría, como no lo aceptó en 1962 con el motivo de la crisis de los misiles en Cuba. ¿Mm? Así pues, Estados Unidos está provocando desde hace más de 10 años a Rusia y ahora empezó también a provocar a China queriendo reconocer a Taiwán como un país independiente. O sea, Estados Unidos está en una agresión permanente. Esto no significa que yo personalmente esté de acuerdo con Putin y que esté favorable a Rusia. De ninguna manera. Es una pelea entre potencias capitalistas. Potencia capitalista Estados Unidos, potencia capitalista la Unión Europea, potencia capitalista Rusia y también potencia capitalista China. Es una confrontación geopolítica y militar entre potencias capitalistas, así como se dio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hija. De manera que acá no hay que estar ni en favor de Estados Unidos, líbreme Dios, pero tampoco de este zarista miserable, anticomunista, visceral de Putin, que reivindica al imperio zarista que aplastó y subjugó durante siglos a Ucrania. ¿Viste? Y lo de Donetsk y Lugansk como provincias autonomistas es una cosa promovida y sostenida por los rusos. Es lo mismo que si dijera acá, bueno, cualquier 2 o 3 provincias se quieren independizar de Argentina, ¿viste? Entonces, desde ese punto de vista, sí, Rusia interviene en Ucrania, pero mediante el simulacro de una actitud independentista de 2 líderes o políticos prorrusos en Donetsk y Lugansk. Así que realmente van a tener que hacer una cumbre mundial porque los rusos, el imperialismo ruso, el imperialismo capitalista ruso, no quiere saber nada con que Ucrania entre a la OTAN y esto va a ser muy grave. Y los yanquis quieren que entren, ¿viste? Así que es muy complicada la cosa, no creo que llegue a mayores, finalmente es de creer y de desear que estos en una mesa de negociación termine quedando la cosa medio híbrida, medio que Ucrania no entra a la OTAN, pero es asesorada y se respalda en Occidente, en fin. Pero los rusos no van a aceptar de ninguna manera el ingreso a la OTAN y en ese caso, si es así, va a tener que invadir directamente Ucrania y ahí sí ya las cosas serían impredecibles, mi amor.